agradecemos tu bondad, tu misericordia y tu cuidado para con cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, gracias, Abba, por ese privilegio que nos das, aun sin nosotros merecerlo. Gracias. Gracias, Señor, porque en el día de hoy a ti te aplaudo que obtengamos conocimiento más de lo que tú quieres para con nuestras vidas, de qué estás mal, cómo identificar dónde estamos mal y qué debemos hacer a través de tu hija. Gracias, Señor, por utilizarla como instrumento en esta mañana. Dale de nuevo para que ella pueda desarrollar este tema que es tan importante. Dios, ella está en tus manos, Señor. Pero mira cada uno de nosotros, lo escuchante. Padre, para que podamos tener oído presto para escuchar y ser diligente para obrar conforme a los consejos que tú nos traes a través de tu hija. Son humildes favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cosa, pero Dios nos dice otra para lo que es combatir la ansiedad. Entonces, haciendo una retroalimentación, sabemos que la ansiedad es una suma. Yo digo que una suma de muchos miedos. Es una suma a veces de un solo miedo. Es una suma de un miedo de algo pasado que usted tiene. Es una incertidumbre a lo que usted no conoce. Yo le he llamado, le decía, a la depresión le llamo el pasado, al estrés el presente, que es con lo que lidiamos ahora mismo actualmente, y a la ansiedad con el futuro. La ansiedad es un medio irracional de algo que nosotros no conocemos. Entonces, a veces somos expertos en querer conocer de lo que no tenemos el control, que es el futuro, a darle oportunidad a seguir viviendo un momento, el aquí y el ahora, como es el presente. Pero el no saber manejar el presente nos genera estrés. ¿Por qué? Porque se une. El estrés yo creo que es prima hermana o siamesa de la ansiedad. La ansiedad por igual. Son hermanitos, van juntos, porque una cosa causa la otra. Hay estrés que causan ansiedad y hay ansiedades que causan un estrés. O sea que parecieran distintas. Es como decir, bueno, hay dos frutas amarillas, pero aunque sean parecidas, son diferentes frutas. Una naranja y un mango, pues es distinto, aunque sean amarillos los dos. Podemos decir que la ansiedad y el estrés son parecidos, pero tienen situaciones distintas. ¿Por qué? Porque si no sabemos manejar un momento, si no sabemos manejar un cuadro, si no sabemos manejar una situación por la que estemos atravesando actualmente, digo ahora, porque el momento actual es que hay mucha gente desprovista de quietud, desprovista de paz. Hay gente que no se sabe qué es lo que va a hacer, es un madejo de problemas. Pero a lo mejor ese problema con una consejería se resuelve. A lo mejor ese problema puede ser que a través de la ciencia usted dirá, bueno, estoy tratando de relajarme. Si me escuchan bien, me dan una Bueno, señal. dile a tu marido, dile a tu marido que pongo un verso, porque la Biblia está llena de enseñanzas. Y yo decía que la Biblia está llena de personajes en las cuales nosotros sabemos que según sus circunstancias, sus vivencias, estuvieron pasando por momentos de depresión, de estrés y de ansiedad. Y conocemos al rey de la ansiedad, conocemos al rey del estrés, conocemos al rey de la depresión, el rey David. Incluso hay un síndrome que le llaman el síndrome de David, porque hay estudiosos que se han puesto a averiguar cuáles eran los achaques físicos y emocionales de David. Los achaques de David eran los físicos, lo que diría un médico: hipertensión, falta de control. Un psicólogo diría ansiedad, estrés, depresión y culpa. David manejó mucha culpa. David traía tantos traumas, porque cuando David escribe que en pecado me concibió mi madre, ya tenía una culpa y tenía sentimientos de rechazo.
sentimientos de rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos traumas no trabajados en nuestro pasado, lo traemos al presente, generándonos estrés y pensando que eso va a poder causar una situación adversa a otra persona, entonces nos genera ansiedad, que nos trae el futuro. Yo quiero leer el Salmo 56 que dice, Salmo 56, 3 que dice, en el día que temo, yo en ti confío. Pero David tuvo que pasar muchas situaciones para él decir, en el día que yo me siento desbaratado, en el día que me siento atribulado, en el día que me siento con esa culpa que me martilla dentro de mi corazón, entonces yo en ti confío. Dice el 4, cuando ya él se recuperó de eso, dice, en Dios alabaré su palabra, o sea, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? David ya pues llegó a un estado de que simplemente no podía controlar los traumas de su pasado, no podía controlar la frustración, no podía controlar la culpa. Entonces, hoy en tiempos pasados y hoy en tiempo presente, ¿cuál es esa cosa que nosotros no podemos controlar? ¿Cuál es esa culpa? ¿Qué dice la ciencia? ¿Cómo nosotros podemos controlar esa culpa que nos lleva a un estado de ansiedad? Bueno, yo decía que se oye muy bonita la palabra, la ciencia dice que el mindfulness, o sea, dice que te trae tu yo al presente y a la hora. Llevándolo a la psicología, eso se llama psicología de la Gestalt, que trabaja con lo que es lo que tú estás viviendo ahora. Trabaja con lo que tú tienes ahora. Entonces tú lo resuelves sin darle mente al pasado ni al futuro. Pero, ¿qué Dios dice? Como dijo David, en el día en que yo temo, yo en ti confío. Yo hice unos escritos aquí. Yo le digo a mis pacientes que ayer me encontré con uno que estoy trabajando con él, lo que es la culpa y la aceptación de la etapa de la madurez en la vejez. Él no acepta que ya no es productivo. Él no acepta que ya no maneja dinero. No acepta que ya no tiene vida social. Él dice, no me visita nadie. Ya no me llama nadie. Ya no tengo nada. ¿Qué hago? Yo le digo, ok, vamos a hacer algo. Después que yo le cante esto, usted me va a decir cómo se siente. Y empecé a cantar la canción tema que ya algunas la saben. Y es feliz cantando alegre. Yo vivo siempre así. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Pero para yo decir eso, yo tengo que tener un conocimiento pleno. Entonces la canción dice, ¿por qué yo he de estar triste? ¿Por qué yo entre sombras ir? ¿Por qué yo he de sentirme sola? ¿Y por qué yo vivo en el dolor? ¿Por qué en mí la fe desmaya? ¿Por qué yo caigo en la ansiedad? ¿De dónde estoy yo aferrada? ¿Qué me pasan todas esas cosas? ¿En cuáles circunstancias estoy yo parada ahora mismo que me está arropando, de la cual yo estoy dependiendo y no dependiendo de lo que Dios ha dicho? A veces le hacemos más caso a lo que puede decir el hombre, a lo que Dios ya dijo desde el inicio de la creación, desde cuando nos formó. Porque como le dijo a Jeremías, en el vientre te formé y desde antes que nacieras te conocí. Pero se nos hace un poco cuesta arriba pensar y creer en lo que no vemos, aún sabiendo y diciendo que le creemos y que servimos a un Dios que no vemos, a un Dios que no palpamos, a un Dios
que podemos sentir, pero solamente con una plena confianza de tenerlo a Él, es que podemos decir, podemos descansar. Entonces, siguiendo, al igual que la suma de muchas cosas es la ansiedad. Cuando no podemos realizar algunas tareas en nuestro tiempo, en nuestro pensamiento y en nuestras limitaciones, entonces nos arropa la ansiedad. ¿Por qué? Porque a nivel humano no nos organizamos. El no ser organizado con el tiempo nos causa estrés y ese estrés lleva a una ansiedad. Nos preguntamos, sin haber comenzado, ¿cómo saldrá esto? ¿Esto saldrá bien? ¿Le gustará? ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué yo dije? ¿Puede ser que mi intervención haya sido afable? ¿Le ayuda a una persona? ¿Podré yo hacer crecer a alguien con esto? Nos podemos a pensar en esto. Y yo le decía a ese paciente, la vida es como una soga que tenemos nudos. Cada nudo usted le pone nombre. Cada nudo es su vida económica, su vida de pareja, su vida social. Ya la vejez, una enfermedad. Yo pondría la enfermedad como el último nudo. ¿Por qué? Porque la enfermedad muchas veces ya es el momento, el declive de lo que son nuestras funciones y de nuestros signos vitales. Estar frente a una paciente agónica que tú le dices, paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Dentro de un cuadro agónico, pensaba, ¿con quién voy a dejar mis hijos? Se quedará con su papá. ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo van a estar? ¿Cómo lo voy a dejar? Los voy a dejar con el corazón roto. Y decirle a esa mujer, tus hijos, Dios los tiene en sus manos. Dios también los creó. Vete en paz, mujer. Levanta tus manos y recibe los brazos del Señor que te abrazan. Un momento que a mí 2 lágrimas se me escondieron detrás de yo no sé dónde para yo tragar fuerte y decir, oh, wow. Solo hay que estar en el momento para ponerse en el zapato del otro y saber cómo se siente una gente angustiada, cómo se siente una gente estresada, adolorida, afanada en el último día de su vida, de quién él, porque cómo va a dejar a sus hijos. Y me tocó, porque tiene edad de 14 años, de la edad que tiene mi hijo mayor, el varón, y de la edad una nena de mi hijo menor. Y yo, Dios mío, me pongo en su lugar, pero debe de ser terrible. Y yo decía, oh, wow. Salí en un momento de la habitación y dije, Señor, ayúdame a fortalecer esta familia, porque solo poniéndome en su lugar, ya yo soy un madejo. Somos fuertes y valientes, pero hay momentos que nos quebramos. Nos quebramos con nuestras situaciones y nos quebramos con las situaciones de otros. Y a veces hay que pasar por momentos difíciles para decirle a otros, tú puedes salir de ahí. Alguien que ha sido sanado puede hablar de alguien que está enfermo. Tú puedes salir de ahí. Alguien que ha pasado por situación difícil de ruptura puede decirle a otra persona que Dios restauró, tú puedes salir de ahí, porque ya sabe por el valle de sombra de muerte que se pasa y cómo se salió. ¿Por qué? Porque en un momento se quebró, se humilló y confió. Entonces yo decía, la vida es como una soga que tiene muchos nudos. Y cuando se acaba el nudo, se vuelve invisible. Y cuando se vuelve invisible, se dice, o es lo que yo no controlo. ¿Y qué hacemos con lo que yo no controlo? Dejárselo al invisible.
dejarlo al que sí ve la soga que ya yo no puedo ver, al que sí ve el nudo de esa soga que ya yo no puedo palpar, no puedo controlar, no puedo tocar. Entonces, cuando se nos acaba la soga, que muchas veces que la queremos agarrar, Dios dice, espérate, que aquí tú no vas a poder controlar. Yo soy que voy a tener el control. Podemos tirarnos de alguna parte que no haya algo que sabemos que vamos a caer. No lo hacemos. Solo en eso se puede hacer en Dios. Es como, ¿quién se va a tirar de algún lugar sin saber que abajo hay una colcha que te va a agarrar, que te va a sostener? Nadie. A menos que esté tan ofuscado que la ansiedad, la depresión y el estrés hace que muchas personas lleguen a ese punto, desconfiando y aún sabiendo que cuando lleguen abajo no hay nada que lo pueda sostener. Pero dentro de esas situaciones, wow, el invisible agarra el nudo que no vemos y él es el que toma el control. Entonces ahí empieza a trabajar la sanidad, el perdón, la confianza, la fe, la dependencia, y se va la arrogancia, el orgullo, y a decir Dios tiene todo el control. La ansiedad se produce por distintas situaciones, por falta de fe, por falta de confianza, por arrogancia, por falta de perdón y por afanes. Entonces, cuando hay falta de perdón, no descansamos. Cuando hay falta de perdón, no dormimos. Cuando hay falta de perdón, se nos hace un nudo en el corazón que nosotros no vemos que Dios ve, pero aún lo queremos agarrar. Aún sabiendo que hemos faltado, no pedimos perdón. Entonces, cuando vivimos una vida en desasosiego, como decía la otra vez, en desesperanza, ponemos nuestra confianza en nuestras propias manos. Entonces, nuestro futuro depende de nuestras propias manos. Decimos, yo soy mía, yo hago lo que quiero, yo decido con mi vida. Ah, no diga. ¿Y el que te creó qué? Y hasta atentamos con nuestra propia salud, quebrantando el corazón, quebrantando la mente, quebrantando los sentimientos, llenándonos de afanes. ¿Cuáles son esos afanes? Bueno, tengo un amigo que él dice, es que la situación tiene que cambiar, es que yo soy emprendedor, es que yo soy muy soñador, es que yo quiero hacer una casa así, 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 así. Yo trabajo para esto, para esto, para esto, para esto, para esto. Hace riqueza en la tierra donde lo oyen y viene el ladrón que corrompe y se los come, se los lleva. El que hurta se los roba. ¿Por qué? Porque nos aferramos tanto por llegar a algo, al éxito, que pensamos que el éxito se trabaja con afanes. Yo estoy de acuerdo que yo, Sara, me preparé como psicóloga clínica, que yo quiero, cuáles son mis metas, cuáles son mis sueños. Pero estoy yo dispuesta a abandonar algún sueño por echarle mano a mi salud en algún momento, porque yo sé que si no tengo salud, no puedo terminar mi sueño. Y si mi sueño yo no tengo salud, ¿cómo lo trabajo? Estamos conscientes de nosotros trabajar nuestras ansiedades, sabiendo que si no lo podemos hacer de la manera correcta, nos vamos a desgastar y no vamos a disfrutar lo que para nosotros es éxito. Hay que trabajar, hay que ser productivo. Amén, gloria a Dios. Yo estoy de acuerdo con eso. Cada día, después de aquí, yo voy a coger un taller de cómo cuidar a un paciente agónico. Porque a lo mejor hay otras cosas que debemos de trabajar, de cuidar. La familia entera, cómo trabajar con los hijos. Y después de ahí viene el duelo. ¿Cómo se trabaja un duelo de los que quedaron? Porque ya la que partió se fue. Entonces, ya la que partió se trabajó antes de irse. Ahora hay que trabajar con el que se quedó, con la pena, con la frustración, con el dolor, con la culpa. No hice lo que debía hacer. ¿Por qué te la llevaste? Era joven, esa muchacha acababa de cumplir 40 años. Se la comió un cáncer que en el 2018 empezó a sentir una situación en un seno. No le dio prioridad. Su mamá es resiliente sobreviviente de cáncer. Sentía culpa porque decía, yo fui la culpable porque yo no me cuidé.
A los 3 años después tenía un cáncer metastásico que le cogió los pulmones, los riñones, los huesos, y lo último que le cogió fue el hígado antes de morir. Las ansiedades hacen que nuestro cuerpo se desgaste y si no le ponemos asunto podríamos llegar hasta la muerte. Porque entonces nuestra mente cargada trabaja en nuestro cuerpo. Una mente llena de cortisol, un cerebro lleno de cortisol, hace que todos los neurotransmisores positivos vayan disminuyendo. Todas nuestras células se oxidan, no tomando oxígeno. Lo que no tiene oxígeno se oxida y lo que tiene oxígeno en la intemperie se oxida, porque si vemos un guineo maduro, durante está en la cáscara no se oxida, pero hasta que no le da el oxígeno exterior no se pone negro. O sea, ¿cuál es el tipo de oxígeno que nosotros necesitamos para que nosotros no nos oxidemos? Dios es nuestra válvula, Dios es nuestro escape. Tengo varios versículos por aquí que quiero conversar. Isaías 41:10. No temas, yo dije, le dijo Dios a Isaías, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, que te ayudo, yo te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si nosotros agarráramos la Biblia cuando estamos en situaciones, porque nuestro cerebro, lo que pasa es que cuando estamos en una situación ansiosa, recibe lo que es como decía la vez anterior, por si hay alguien que no escuchó, asalto amigdalar, lo que trabaja con los impulsos. Nuestros impulsos son los que nos ayudan a tomar decisiones. Y cuando nosotros somos impulsivos, ¿qué pasa? Cometemos errores, erramos. Porque David planificó una muerte, pero ¿qué pasó? Premeditación. Él fue impulsado por un pensamiento negativo de obsesivo y se volvió compulsivo a asesino, un psicópata, podríamos decir así. Para colmo, su impulso llevó a matar a un amigo. Esa culpa que David tuvo, que vivió por muchos años, yo creo que hasta su muerte, y David solamente flojaba el dolor escribiendo salmos. Y yo creo que en algún momento David sintió que Dios perdonó su corazón y perdonó su causa. Muchas veces nosotros cometemos situaciones, errores, pecados, y pensamos que no vamos a alcanzar el perdón, y vivimos con eso. Nos culpamos hasta de lo que el otro no tiene. Yo sé que mucha gente vivió mucho estrés ayer antes de ayer. Yo, porque tengo familiares en Estados Unidos. Tengo una tía que tuvo que salir huyendo despistada para un refugio y ya estoy más tranquila porque sé que está bien. En el momento de las circunstancias, nosotros reaccionamos porque es normal que sintamos estrés, es normal que nos sintamos ansiosos por el futuro. ¿Cuál era el estrés? Viene una tormenta. ¿Cuál era la ansiedad? ¿Qué va a dejar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Vendrá categoría 5, como dice. Entonces, hay alguien que está en una depresión porque tiene un trauma, tiene un estrés postraumático, porque no pudo superar una pérdida de un familiar en una tormenta. Entonces, al ver el inicio de una tormenta presente, eso le causa estrés, le hace remembranza a esos recuerdos, cae de nuevo allá donde vivió eso y le causa una ansiedad. Otra vez vivir la situación. Entonces, dice la palabra que nuestros pecados fueron echados al mar y dice que ya Dios no se acuerda más. Pero nosotros, esta mente, este corazón, es experto en hacer
y en el tornillo de la herida, volver, después poner la piedra en la misma gotera y que otra vez la gotera caiga en la piedra. Se lo digo por mí. Que pase por ahí. Nosotros hemos pasado todos por valles de sombra de muerte. Porque es tu valle, es tu sombra, es tu muerte. No, a lo mejor no es una muerte física, pero es tu valle, es tu sombra y es tu muerte. Entonces, siguiendo, que ya casi estoy aterrizando, ya terminando, recuérdense que les dije ahorita que me tengo que ir huyendo al trabajo. Y esto es tan largo, yo digo que esto es como un refajo que usaban nuestras abuelas, que es tan largo que hay que seguir como haciendo, porque la ansiedad, el tema es muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué dice la ciencia de la ansiedad? ¿Cómo nosotros la combatimos? Vea secciones de relajación en mis registros cuando yo hago trabajo espiritual con la persona, yo tengo que poner eso. Para que el sistema me acepte, yo tengo que poner. Se trabajó con terapia musical, entre paréntesis, canto. La ciencia dice que la terapia musical con pacientes que tienen situaciones de depresión, ansiedad, Alzheimer, demencia senil, Parkinson y falta de perdón, el canto le ayuda a relajar y a segregar dopamina, serotonina, noradrenalina y todos los neurotransmisores positivos que en ese momento el paciente puede sentir, alivianando en el momento la situación por la cual está pasando y haciéndose olvidar de que tuvo un proceso difícil. Eso dice la ciencia. La Biblia dice que nosotros cuando estamos alegres cantamos cantos, que cuando hay un enfermo llamemos a los ancianos para que oren por ese enfermo. Entonces, ¿qué yo hago? Le digo a Dios, ayúdame aquí, Señor, ¿qué hago? El viernes trabajé con una paciente que ella es profeta. Me acordé del profeta Elías, una profeta, cantora del coro nacional de aquí, creo que la mencioné la vez pasada, pero esta vez, cada vez que la veo, me salta con algo distinto. Esta vez me dice, estoy aquí en Yonclona, desbarata, yo estoy aquí, triste, ansiosa. Antes de ella decirme eso, yo entro y le digo, no te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba. Y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas. Y dice, ¿y cómo tú sabes que yo ya me rendí? Y yo le dije, porque desde que pasé por esa puerta, vi un alma que necesitaba escuchar la voz de Dios que le diga, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás, tiene cáncer, una corona y una vida eterna. Tú sabes a dónde vas si te mueres, le dije. Y entonces, eres profeta. Haz como Elías y sacúdete. No es fácil, claro que no es fácil. ¿Y quién dijo que es fácil? ¿Y quién dijo que saber que tú tienes cáncer es fácil? ¿Y quién dijo que tener ansiedad es fácil? ¿Y quién dijo que tomar quetiapina es fácil? Aloperidol. No, eso no es fácil. Litio. No, no es fácil. Risperidona. No, no es fácil. Eso es la ciencia. Pero hacerle entender a una persona que tú quetiapina es Dios, no es fácil. Y yo no estoy en contra de la medicación convencional. Hay momentos que sí hay que usarla, porque estoy de acuerdo que si usted tiene la presión alta, usted busca al cardiólogo. Si usted tiene problemas de insuficiencia renal, usted busca
¿A quién? ¿Al que trabaja? ¿Eso? ¿Nefrólogo? Y yo que tengo una situación dental que prontamente iré donde la mejor odontóloga de este país, ¿a quién le voy a buscar? ¿Al ortopeda? No. ¿A quién le voy a buscar para arreglarme esa rejilla que tengo ahí y mejorar mi sonrisa? ¿A quién? ¿Al cardiólogo? No, al odontólogo. Y así también nosotros tenemos que buscar al psiquiatra, al psicólogo. Con una consejería se mejora un cuadro, se mejora una situación, pero a veces hay medicación que hay que utilizarla para dormir al paciente para que se aquiete, porque si lo dejamos despierto, entonces ahí trabajándole las dosis, yo no soy psiquiatra, yo se lo transfiero, yo lo paso, yo lo refiero al psiquiatra si necesita algún tipo de medicación, pero yo hago a un espacito y trabajando lo que es Dios, lo que, lo que yo sé, combinándolo y viendo la necesidad espiritual. La persona dice que qué bueno que me lo dice. Ya yo no necesito tomar la quetiapina. Estoy durmiendo de manera natural y me siento tan gozosa, me siento tan feliz. Yo digo, ¿y qué te hizo eso a sentir? Es que hay algo que yo siento que me hace dormir y que me aquieta, me tranquiliza. Y yo le dije, ¿y qué hiciste? Estoy orando. Y yo le digo, ¿estás poniendo tus ansiedades en la mano de Dios? Sí. Y qué bien se siente cuando tú pones la ansiedad en las manos de Dios. Pero la ciencia está ahí para ayudar. Entonces, la ansiedad es la suma, como dije ahorita, y el resultado muchas veces de la falta de confianza. Es la incertidumbre de lo que yo no conozco, de lo que va a pasar, de lo que yo no puedo controlar y de lo que yo no sé manejar. Les voy a leer otros versos para ya terminar. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, oiga qué cosa, paz, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, porque yo he vencido al mundo. En el mundo tú vas a tener ataques, achaques, enfermedades, vas a tener dificultades, vicisitudes, depresión, vas a tener en algún momento traumas, vas a tener situaciones difíciles, pero dice Dios, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Y le voy a dejar ya el antepenúltimo, Filipenses 2, y es el versículo que más nos gusta. 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando sienta ansiedad, cuando sienta estrés, cuando sienta depresión, agradece. Ten paz, porque cuando agradezca, entonces vas a sentir paz. Gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por aquello. ¿A qué tú le tienes que poner nombre? Que tienes que agradecerle por eso, porque mientras tanto está en contra de la corriente, vamos a seguir siendo ansiosos, depresivos y estresados. A los compañeros míos de trabajo que son tóxicos, confía. Amén. Primera de Pedro 5:7. Echando, oiga esto, es el que más me gusta. Y cuando yo tengo mi cabeza atiborrada, que mi cuenta está en 0.0, que hay que esperar la quincena y hay que pagar el préstamo, yo hago mis esfuerzos, estamos haciendo el esfuerzo para llegar a tener algo, como decimos. Y yo digo, echando todas vuestras ansiedades. El experto en saber que estamos ansiosos es Dios. Pedro sabía y Pedro pasó por su situación de ansiedad. En un minuto terminó. Su situación de ansiedad, Pedro la pasó.
Y él dijo, Pedro dijo, echando todas vuestras ansiedades, con todo y mi carácter explosivo que yo tengo, Pedro, con todo y la falta de perdón a mí mismo, Pedro, que negué a Jesús 3 veces, con toda la culpa que yo cargué, Pedro, con todo y que le quité una oreja a un guardia, Pedro, con todo ese temperamento colérico, sanguíneo que tenía Pedro, dijo, cuando se rindió y entendió que haber andado con Jesús le cambió, wow, echando todas vuestras ansiedades sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué afanarme tanto? ¿Por qué preocuparme tanto? ¿Estas canas son de afán o de preocupación? No, son de herencia. Y alguna que me ha sacado la vida y por estar pensando, y alguna que los hijos te sacan, alguna que te sacan los esposos, la familia, los compañeros de trabajo. Pero tú respiras profundo. Todos, todos. Nuestras canas son contadas por herencia y algunas son contadas por todo lo que nos rodea. Pero Dios es el que nos entrena emocionalmente, porque cuando llegamos a un estado de confianza, de paz y de dependencia, es porque hemos sido entrenados. Y para ser una mejor versión de lo que Dios quiere de nosotros, tiene que entrenarnos. Y a veces nosotros decimos que echamos todo delante de Él, vuestra carga, pero no dejamos que Él haga. Tengo a alguien muy cercano que dice, Sara, hazme esto. Es tan ansiosa, es tan hiperactiva, es tan intensa que al segundo la hace. Y yo digo, pero no me diste la oportunidad de hacerlo, porque tú crees que si tú no lo haces no queda bien. Hay más gente. Yo tengo a una amiga pastora que le digo, tienes que dejar un discípulo, porque cuando tú te vayas, ¿quién va a hacer lo que tú haces? No sea todóloga, tienes que instruir a alguien. No te creas que todo lo que tú haces es todo lo que va a quedar mejor. Hay alguien que Dios tiene también que lo hace bien y a lo mejor que tú. Entrena, disipula y deja a una persona que tu corazón, que Dios te diga que ese es tu sucesor. Porque el sucesor de Eliseo, ¿quién fue? Alguien que estuvo cerca, alguien que entendía la visión. Entonces, cuando tú descargues tus ansiedades y tus estrés ante una persona que conoce tu visión, entonces tú vas a enseñarle, lo vas a discipular y le vas a entregar el manto. Porque el manto a veces te causa ansiedad, te causa estrés por falta de delegación. Pero ese es otro tema. Señores, para mí fue un placer haber estado con ustedes hoy. Yo digo que no me da el tiempo porque esto es muy largo y son demasiadas cosas de las que hay que hablar. La ciencia dice otra cosa, pero Dios dice otra, pero a veces nos aferramos tanto a la ciencia que nos olvidamos de lo que Dios a veces ha dicho. Y me ha pasado a mí. Yo casi no puedo dormir anoche por algo, un pensamiento. Yo dije, pero Sara, aquí está tu alma, aquí está tu espíritu. Ven, confía en Dios, porque ya las cosas están resueltas. Y tú vas a hablar de cómo depender de Dios si tú estás ansiosa, estresada por algo que tú no tienes el control. Contrólate, controla tu alma. Entonces, dice David, alma mía, alaba a Jehová. Y conoce todos sus beneficios de la alabanza. Y yo me tuve que ministrar, de verdad. Y a veces hay que ministrarse, porque no es fácil dejar de dormir por una ansiedad, un estrés, una depresión o una situación de dependencia emocional. Hay que estar bien aferrado para confiar y dejarse caer en los brazos de Dios, que cuando sabemos que nos vamos a caer, hay una colcha que nos está agarrando. Espero que haya pues sido un buen tiempo para mí, para todos, porque a mí es que primeramente me confronta. Y muchas bendiciones para todos, de verdad, fue un placer
Celestial, le damos gracias por nuestra amadísima Sara, Señor, que vino con este tema de este día, mi rey. Ella reconoce que también se pone en ansiedad y ella misma tiene que ministrarse. Hoy usted nos está diciendo a través de ella que nosotros tenemos que ministrar a nuestra alma, aquíétate, porque hay cosas que hacer y nuestro Redentor vive, no está muerto. Es la única tumba que está vacía. Señor, dele fuerza, enséñela, porque el trabajo que usted le ha puesto a hacer a ella es porque ella puede hacerlo. Es un trabajo despidiendo a la gente de esta tierra, donde nos apegamos todo, como ella decía, que nos apegamos a las cosas de esta tierra, donde hay ladrones que matan y hurtan, donde la polilla y el orín se va a comer todo. Y eso es parte de algo desconocido que cada ser humano tenemos. Le pido que la siga llenando, Señor, todos los días para ella poder dar lo que por gracia ella ha recibido, Señor. Le pedimos, Señor, que sea usted bendiciéndola a ella y a toda su familia y todo lo que está a su alrededor. Se lo pedimos en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Acompáñela donde quiera que ella vaya, porque ella depende de usted. Ella no lo dijo, Padre, ¿qué hago en esta situación? Porque ella no lo sabe todo. Gracias, Padre, y la dejamos en sus manos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén.